De hecho, yo creo que nuestro pastor es bien valiente. Porque es un tema que la historia no es, ¿verdad? Un de esos tópicos que guste mucho. Esto es un requisito para los que están estudiando teología. Y yo lo que trato de hacer es meterme lo más que puedo en teología, porque todos esos datos históricos son relevantes en cuanto explican el desarrollo de la doctrina cristiana, ¿no? Porque este es el objetivo de un curso como este, ver cómo las diferentes etapas por las que ha pasado la doctrina cristiana. Por tanto, yo trato de obviar lo más que puedo los eventos estrictamente históricos, pero que no se puede prescindir de ellos. Nosotros no podemos entender, si un teólogo de aquí a 5 siglos, si es que el Señor no ha venido todavía, fuera a explicar, qué sé yo, la teología de la prosperidad, la doctrina de la prosperidad, o de la superfe, como dicen otros, o del movimiento de fe o palabra de fe, pues tendría que explicar de dónde surge una doctrina como esa. No surgió en la India, no surgió en la China, surgió dentro de la primera potencia mundial. Por tanto, una doctrina como esa solamente se puede entender en el contexto social y económico donde se desarrolla. ¿Se fijan? Así que igualmente, pues si nosotros vamos hacia atrás y tratamos de entender el desarrollo de la doctrina cristiana, solamente lo podemos entender en su contexto. Y su contexto es económico sobre todo, en qué estatus está esa sociedad, a qué se dedica la gente, ¿verdad? ¿Hay prosperidad, hay desarrollo o hay estancamiento? Lo que vamos a ver hoy se desarrolla en medio de la Edad Media. Y la Edad Media en Europa es una época de absoluto estancamiento y retroceso, que es peor. Donde la historia, si partimos de la antigüedad, ¿verdad? Donde se detiene la antigüedad y comienza la Edad Media, que es la caída del Imperio Romano, pues el que va a Roma hoy, hombre, en estos días estaban haciendo un sondeo en internet para nombrar las 7 maravillas del mundo. Y una de las maravillas, ¿cuál fue? El Coliseo de Roma. Quiere decir que pues, ¿y qué era Roma? Roma era una maravillosa metrópoli donde sus emperadores se enorgullecían de que había calles que solamente se construía de mármol, y el mármol había que traerla de la Cíncora, y había que entonces tener una mano de obra intensa, y para tener tanto esclavo había que tener un poderío militar, y para tener un poderío militar tenía que haber un desarrollo económico. ¿Qué agua mantenerlo? Dinero para mantenerlo. Es decir, que tenía que haber ese desarrollo económico que permitiera todo ese desarrollo de las artes, de la arquitectura y de la conquista del mundo entero. Bueno, así que yo les voy a mencionar las fuentes, por supuesto. Estamos usando Historia del Cristianismo, que es el texto. Historia del Cristianismo, que este es el tomo 1. Y de hecho este se usa en bachillerato, ¿verdad? En los colegios cristianos, es un requisito, y tenemos la grandísima suerte de tener un autor como Justo González. Justo González es un cubano que salió de Cuba bien jovencito, antes de la Revolución Castrista, estudió en las mejores universidades de Estados Unidos y es un editor, ¿verdad? Por muchos años ha sido un editor, que de hecho ahora mismo está creando una serie de libros para el cristiano común y corriente que no tiene ninguna educación universitaria y que son maravillosos. Ya yo he leído varios y yo misma leyendo estos libros tan sencillos,
puedo esclarecer muchas cosas. Así que yo los recomiendo, se lo he mencionado al pastor también. Yo voy a hacer, perdón, pues son muchos. Como una colección. Bueno, miren, Justo González es el editor, ¿verdad? Él es quien los edita. Quiere decir que cada libro que publica esa serie es de la Asociación de Teólogos, déjenme ver cómo es que se dice, Asociación Hispana de Teólogos, algo así. Es una asociación de teólogos hispanos en los Estados Unidos, que incluye a Puerto Rico y que obviamente son autores no solamente de Estados Unidos y Puerto Rico, sino también de América Latina, pero que de hecho tenemos el privilegio de que muchos puertorriqueños han podido ser reclutados para hacer estos libritos, porque tenemos una educación de primera en Puerto Rico, mucho más adelantada que América Latina, en teología. Y eso tiene su historia, pero no podemos hablar de eso. Eso es una de las cosas sobresalientes del protestantismo puertorriqueño. Una educación de primera, ¿por qué? Porque los primeros que formaron las primeras escuelas de educación en Puerto Rico eran misioneros americanos y venían con muchísimos recursos. No quiere decir que no hubiera mucho sacrificio, pero esos profesores los pagaban las misiones en Estados Unidos, o sea, misiones en Puerto Rico, pero desde Estados Unidos. Así que nuestra educación desde un principio fue muy excelente. Eso tuvo su desventaja, pero de eso no vamos a hablar ahora. La cita que voy a dar al final, que vamos a dar una pequeña reflexión, ¿verdad?, acerca del tema, o relacionado con el tema, es de esta versión de la Biblia que es en lenguaje sencillo. Traducción de lenguaje sencillo, que es de Sociedades Bíblicas. Y la Sociedad Bíblica es la misma que produce Valera. Así que es muy confiable, es increíblemente clara. O sea, de hecho, hay una versión del Nuevo Testamento que tiene las 4 grandes versiones de Sociedades Bíblicas, que tiene Reina Valera, que tiene la revisión del 95, que tiene Dios habla hoy y que tiene el lenguaje sencillo. Así que si usted quiere abrir su Biblia, ¿verdad?, en esta versión del Nuevo Testamento, está frente a una al lado del otro las 4 versiones. Esta solamente es la versión más reciente. Yo la recomiendo muchísimo. También voy a usar el Diccionario de Historia de la Iglesia. Esta versión es del 89. Ya la versión que se usa en la actualidad tiene otra carpeta, no es idéntica, pero es de la Casa Caribe. Y para entender historia de la Iglesia o doctrina de la Iglesia, esto es una fuente muy excelente. Cualquier persona que oiga un nombre, ¿verdad? Aquí en la clase pasada se habló de nestorianismo, y a menos que uno no lo vuelva y lo vuelva a ver, a uno se le olvida. o monofisismo, que también se mencionó en la clase pasada. Y entonces pues aquí lo tiene a mano. Aquí tiene las cosas por orden alfabético y es fácil de encontrar. Diccionario de Historia de la Iglesia. Sí. Hay muchos, pero que el Editorial Caribe, y si no me equivoco, el del Unilit es también excelente. Unilit quizás incluye más cultura, más contexto de la, ¿cómo se dice?, de las doctrinas. Pero cualquiera de los dos es excelente. Bueno, así que vamos entonces, creo que dejé en mi carro el bosquejo de lo que vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver hoy se llama, miren, aquí vamos a brincar un poquito. Una de las cosas que yo aprendí temprano dando clase de historia de la Iglesia es que los estudiantes se confundían a menudo cuando el autor, ¿verdad?, y esto es inevitable, cuando decía, y esto lo tocaremos en el capítulo tal, y esto más adelante lo veremos, o ya vimos hacia atrás, entonces es inevitable, si uno quiere seguir cierta cronología, ¿verdad?, tener que hacer eso, pero que como yo tengo la libertad en este momento de tratar el Islam, pues entonces lo que voy a hacer es coger de varios capítulos y darle un seguimiento de la relación entre el cristianismo y el Islam.